Colombianos muy atentos porque la imputación hecha por la Fiscalía en contra de Augusto Rodríguez, director de la UNP, se cayó. Y es que esta imputación habría sido hecha aún sabiendo que no tiene mando operativo, que no controla escoltas y que no tiene y no decide seguridad en el terreno. Lo habrían señalado sin pruebas de mando. Y es que esto fue lo que dijo el director de la UNP en una entrevista con RTBC Noticias, donde aclara que el señor Miguel Uribe en ese entonces estresó a este grupo de escoltas y que él era el que decidía la seguridad y cómo trabajaba con estas personas en el terreno. Pues esto fue lo que aclaró el señor Augusto Rodríguez en RTBC Noticias de acuerdo a una entrevista que tuvo. Diligencia captura al gobierno y a la Unidad Nacional de Protección. Entonces tengo la certeza de haber cumplido. Precisamente sobre eso me gustaría preguntarle, ¿queda usted satisfecho como director de la UNP con esta nueva posición del juez? Y es que esto prácticamente es una persecución política. Pues incluso el señor director de la UNP aclaró que esas denuncias no habrían sido puestas por el señor Miguel Uribe, que en ningún momento puso una denuncia que pues lo estaban amenazando de muerte. De echarse para atrás, claramente. Reconozco que allí hay, pero es decir, él no lo hace de una manera franca, porque realmente las cosas fueron bastante fuertes, las aseveraciones que él hace. Señala al gobierno y señala a la Unidad Nacional de Protección y habla de que... Y es que estas personas pues intentan aprovecharse de estos casos para señalar al gobierno del presidente Gustavo Petro y para señalar incluso a la UNP. Pues aquí lo aclara pues, directamente el director. Algunas mentiras, como si ya estuviéramos en el proceso. Afirmó que el doctor Uribe había tenido que enfrentar en un estado de total indefensión un atentado contra su vida como si fuera responsabilidad de la UNP. Y que le había dicho a la Unidad Nacional de Protección, le había solicitado en repetidas veces que le reforzaron. Todo es falso. El doctor Uribe nunca le pidió a la Unidad Nacional de Protección ni a la policía. Y es que al parecer el señor nunca pidió que le reforzaran el esquema de seguridad, incluso ni a la policía. En ningún momento el señor pues presentó que había recibido amenazas. Esto es, digamos, un plan político de estas personas de oposición en contra del gobierno y en contra de la UNP. Es la entidad que tenía que recibir esas supuestas solicitudes de reforzamiento, porque es la policía la que ordena el reforzamiento, no la UNP. Es que aquí se le ha venido mintiendo al país, diciendo que es la UNP la que tenía que reforzar. La UNP refuerza una vez que la policía recibe una solicitud. La policía lo hace, pero tampoco la policía lo recibió. Y nosotros fuimos a averiguar a la fiscalía si de pronto el doctor Uribe había hecho había puesto alguna denuncia penal por amenazas o algo por el estilo. Jamás. Ahí nos mostraron que en el SPOA, en la respuesta que nos da la fiscalía, no había ninguna denuncia por amenazas al doctor Uribe desde ningún sector. Lo habían amenazado. Él había arrancado sin avisar una pre-campaña. Pues también otro problema que tuvo el señor Miguel Uribe es hacer una pre-campaña sin avisar. Por esto pues fue lo que lo conllevó a que recibiera este atentado por parte de estos terroristas. Y luego salen estas personas como la señora pues María Fernanda Cabal y otras personas a defenderlo y a decir que por culpa del gobierno del presidente Gustavo Petro fue que este señor recibió pues este atentado. Después de que ellas tanto se burlaron de él. Después de que escribieron tantas cosas en las redes sociales, ahora se vienen a hacer las inocentes. Había arrancado y está en todo su derecho. Pero él fue el que tomó la decisión. Escúchese bien, él tomó la decisión de fraccionar su esquema de seguridad. Y es que, pues, tomar la decisión de fraccionar el sistema de seguridad no lo toma directamente el director de la UNP. Esta decisión la toma la persona que está, pues recibiendo la seguridad de estos escoltas.
la misma persona que recibe la seguridad pues es el que trata de pues mover y llevar a un lado a sus escoltas y llevarlo al otro lado. Es el que decide si se quedan en un lado o se quedan en el otro. Este pues no fue el caso del director de la UNP y él no tiene que estar involucrado en esto. Y de debilitar su esquema de seguridad. ¿Cómo lo hizo? Primero, no aceptando que las personas que están trabajando con él, que son 7, 4 policías y 3 escoltas de la ONP, tuvieran el reemplazo que las entidades le entregan. Por ejemplo, los de la ONP deben ser reemplazados por personas frescas. Y estas personas, las que están trabajando en el esquema, deben ir a descanso. Las otras personas frescas llegan y lo reemplazan un día a la semana o el tiempo que sea. Y así se... No, él prefería hacer repetir a los mismos y repetir. Al parecer pues no estaban recibiendo descanso estas personas y ese señor pues estaba forzándolos aún más. O sea, estaba debilitando el esquema, lo estaba llevando, digamos, a una situación de estrés por falta de descanso adecuado. Eso ocurrió, eso lo tengo que decir ahora porque antes no lo he dicho por respeto. Y es que esto queda muy aclarado por parte del director de la UNP, cómo el señor forzó a su esquema de seguridad. Pero hoy lo estoy diciendo porque es la verdad. Y luego salen pues algunos personajes a hacerse las víctimas y a ponerse de parte de otras personas, sabiendo que el mismo señor Miguel Uribe fue el que forzó su esquema de seguridad. Él fue el que decidía quiénes estaban con él y quiénes no estaban, quiénes iban a descansar y quiénes no se iban a descansar. Es lo que tenemos. Y lo otro es que él entendió muy mal qué significa la extensión de las medidas al núcleo familiar. Pensó en su momento, porque mucha gente pronto no lee el manual que se les entrega cuando se les da las medidas de protección, que la extensión no significa dividir el esquema entre cada uno de los miembros de la familia, no. Y entonces toman el esquema, las 7 personas o las que sea, y entonces tantos van a quedarse con la familia, si el personaje o el protegido está trasnochando, entonces reserva algunos para por la noche y otros para por el... Entonces lo hicieron mal. Pero la Unidad Nacional de Protección además no es no tiene la jefatura del esquema. La jefatura del esquema la tiene la Policía Nacional. Director. Había un subcomisario que junto con él determinaron eso, el doctor Miguel Uribe. Nunca he visto que un protegido acepte las órdenes que le da el esquema. El protegido es el que normalmente orienta como... Pues prácticamente el señor Miguel Uribe Turbay manejó muy mal su esquema de seguridad y pues eso tuvo consecuencias. Por eso fue que el señor pues recibió este atentado. Fue pues mal manejado el esquema de seguridad que en ese momento tenía el señor. Pero en ningún momento se puede decir que la UNP pues tuvo la culpa de esto, porque pues esto fue un error en el terreno, fue un error por parte del señor y de su esquema de seguridad. Pero lo hace junto con el jefe del esquema, sí. y la Unidad Nacional de Protección no tenía la jefatura, nunca la ha tenido. Director, la Unidad Nacional de Protección, sí. No, pero excúsame, quería... Así que colombianos, más claro no canta un gallo, pues por eso fue que la imputación se cayó, porque el director de la UNP en ningún momento tuvo la culpa, pues como dicen por ahí algunos opositores, que la culpa fue del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque no saben de dónde agarrarse, y que la culpa fue de la UNP. Aquí acabamos de ver lo que dijo el director de la UNP, que los escoltas y el sistema de seguridad pues se maneja es en el terreno, y eso lo decide es el protegido. Colombianos, este video ha llegado a su fin, nos vemos en la próxima.